Antes de entrar al capítulo 14 en particular, que es la lección de esta noche, haciendo un resumen pequeñito de lo que estuvimos estudiando en estas 3 lecciones pasadas, habíamos estado considerando el capítulo 13, donde se nos habla de 2 bestias, una que sube del mar y la otra que sube de la tierra. Y que esta primera bestia recibe su poder de parte del gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y nos enseñaba el apóstol Juan cómo estas 2 bestias, la que sube del mar, la que sube de la tierra, son respaldadas por el gran dragón. Y la escena cambia a una de victoria triunfante. Primero se nos habla en el capítulo 13 de cómo el que no reciba la marca de la bestia está condenado a morir, a no recibir ninguno de los beneficios del imperio, porque recordemos que, como estudiábamos, esta primera bestia representa al imperio romano. La segunda bestia es la encargada de hacer que se le rinda culto, adoración a esa primera bestia. Pero la escena cambia. Ya en el capítulo 14 se nos empieza a hablar a nosotros de el triunfo de aquellos que habían sido oprimidos por estas 2 bestias. El capítulo 14 está dividido en 3 secciones. Y como lo acabé de mencionar, ya este capítulo 14 nos habla de la esperanza del triunfo que van a recibir aquellos que no estuvieron dispuestos a adorar a la bestia, ni recibieron su marca. La última lección que tuvimos nosotros fue un análisis más amplio acerca de esa marca de la bestia del 666. Les recuerdo que aquellos que no hayan tenido la oportunidad de estar en clases anteriores, usted puede visitar nuestro canal en YouTube, donde se encuentran todas las lecciones desde la primera hasta la última que hemos venido nosotros teniendo en el desarrollo de este libro del Apocalipsis. Como dije hace un momento, este capítulo 14 está dividido en 3 secciones. La primera escena presenta al Cordero y a sus santos victoriosos en el monte de Sión. Y es de lo que vamos a hablar en esta primera parte del estudio. Como lo hemos venido haciendo en las otras lecciones, no vamos a ver todo el capítulo de una sola sentada, sino que vamos a ver las porciones para que pueda de esa manera ser más digerible por nosotros y lo podamos asimilar mucho mejor. La segunda sección del capítulo 14 da a conocer los mensajes de los 3 ángeles y una voz del cielo que llaman a la acción, advierten y consuelan. Si alcanzamos, a medida que avancemos en la lección, vamos a ver el mensaje de ese primer ángel, porque son 3 ángeles y cada uno de ellos trae su mensaje. Y la tercera parte en que está dividido el capítulo 14 revela la recolección divina de los justos y un juicio sobre el mundo. Entonces, hermanos, vamos a la primera división, el Cordero y los 144,000 sobre el monte Sión. Dice el versículo 1, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Bueno, antes de empezar a comentar, hermanos, este verso 1, recordemos, como lo dije hace un momento, los 2 capítulos anteriores, el capítulo 12, el capítulo 13, fueron una descripción aterradora del futuro inmediato con la bestia y ese falso profeta que estaba encargado de exigir que se adorara a la primera bestia.
Aunque la duración de su poder fue limitada, poco se ha revelado para dar optimismo a los santos para el futuro. Y Juan ofrece ahora en el capítulo 14 una oportuna palabra de aliento. ¿Cuál será la recompensa máxima para los santos leales cuando la tribulación terrenal siga su curso? Juan, mirando al futuro con el anteojo de la inspiración, describe entonces aquí la escena triunfal de los redimidos. Miré, dice empezando el verso 1, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. A Juan se le muestran las visiones de Cristo triunfante, porque ese es el Cordero del cual está hablando aquí, con los redimidos en la gloriosa cumbre del monte de Sión, como lo dice ahí el primer renglón de ese versículo 1. Pero vamos a hablar un poquito acerca de esta primera parte, sobre todo lo que nos dice que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000. Vamos a hablar del monte de Sión. Recuerden, como lo hemos venido estudiando nosotros desde que empezamos, una buena parte del lenguaje, de los lugares que se mencionan, de los nombres que se mencionan, de los eventos que son incluidos en este libro, son tomados del Antiguo Testamento. Y Monte de Sión no es la excepción. Sión, acabo de colocar ahí el mapa de la tierra de Israel. Y ustedes pueden ver ahí un pequeño triángulo rojo con el título Monte de Sión. Esa es la ubicación física, literal, del Monte Sión, del cual se lee o leemos nosotros desde el Antiguo Testamento. Tanto el Antiguo como el Nuevo nos hablan del Monte de Sión, pero hablando específicamente de manera literal del Monte de Sión, esa es la ubicación. El Monte Sión es donde fue edificada la ciudad de Jerusalén. Samuel, en su segunda carta, nos habla de que Sión era la ciudad de los jebuseos. David conquistó ese lugar, la ciudad de los jebuseos, y reinó allí durante 43 años. Y empezó a conocerse como el Monte Sión. Y es ahí donde fue edificada la ciudad de Jerusalén. Dice 2 de Samuel 5:7, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, Jerusalén. Más tarde, de manera simbólica, representó el lugar de refugio y fortaleza porque allí era donde Dios moraba. Dice el Salmo 9, versículo 11, cantad a Jehová que habita en Sión. Muchas de las profecías mesiánicas que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento a menudo hablan de Sión como el monte santo sobre el cual Dios pondría su rey. Dice ahí en el Salmo 2, verso 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Desde Sión, el Señor reinaría a través del dominio restaurado de David. Hay una profecía que en la mayoría de ustedes han de conocer, porque es uno de los pasajes más citados del libro de Isaías. Isaías, recuerden, es conocido como el profeta mesiánico. Fue el que más profecías anunció con respecto al Señor Jesucristo.
Y una de las profecías tenía que ver con el establecimiento del reino. El capítulo 2 habla de eso, pero citando particularmente el verso 3, había dicho el profeta: vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová. Acabamos de leer en el Salmo que nos dice que Sión es el monte de Dios. Y aquí dice, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esta fue una profecía que pronunció el profeta 600 años antes de Cristo. ¿Qué iba a ocurrir 600 años después? Que la ley de Dios, la palabra de Dios, saldría de Sión, de Jerusalén. No son dos lugares distintos. Hablar de Sión es hablar de Jerusalén. Hablar de Jerusalén es hablar de Sión. Sión es el monte donde fue construida la ciudad de Jerusalén. Y recuerden que en Hechos capítulo 2 se nos habla de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y ese día se predicó el Evangelio por vez primera, siendo el instrumento utilizado por Dios en esa ocasión el apóstol Pedro. De Sión salió la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová, pero aquí lo está diciendo en profecía aproximadamente 600 años antes de que eso ocurriera. Todo aquel que invocara el nombre del Señor hallaría liberación en Sión. Otro profeta, Joel, que vivió aproximadamente 400 años antes de Cristo, habló del mismo evento de Isaías. Y dijo en el verso 32, y todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Recuerden que el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, en ese día de Pentecostés, citó esta profecía de Joel, que todo aquel que invocara el nombre del Señor sería salvo. Porque fue lo que dijo Joel. En el monte de Sión, todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Allá fue donde se inició la predicación del evangelio para salvación. En ese monte literal, que es, como ustedes ven ahí en el mapa, la ubicación exacta de ese monte literal. Y en Isaías 35, no, Hebreos capítulo 12, por no leer muchos pasajes en el Nuevo Testamento, ya se nos pasa de ese monte literal, del Sión literal, al Sión espiritual. Los escritores del Nuevo Testamento citaron muchas profecías sobre Sión y las aplicaron a la Jerusalén celestial. El escritor de Hebreos describe la gloriosa posición de los cristianos cuando dice, verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Ya no es la Jerusalén literal, ya no es el monte de Sión literal que estábamos leyendo ahorita en las profecías del Antiguo Testamento. Ahora ya se nos habla en el Nuevo Testamento de ese Sión, pero de ese Sión espiritual, simbólico, como lo dice aquí el escritor de Hebreos, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén, la celestial. A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Los cristianos, mientras estemos en la tierra,
venimos al monte Sión. Por eso dice el verso 22, os habéis acercado al monte de Sión. Nosotros, hermanos, hoy nos acercamos a ese monte, no al monte literal en Jerusalén, sino a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, o como dice el verso 23, la llama también la congregación de los primogénitos. Mientras estamos en la tierra, los cristianos venimos al monte de Sión solo en el sentido de estar en un reino espiritual que aún no ha sido entregado al Padre. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Y la visión que ve Juan es la ciudad celestial del monte de Sión a la que vienen los santos que han sido redimidos de la tierra. Volviendo al verso 1, dice, el Cordero lo acompañan 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ya habíamos estudiado el capítulo 7. El capítulo 7 habla de los 144,000. Y recuerden que cuando estudiamos el capítulo 7 se nos habla de 4 ángeles, cuyo objetivo es llevar a cabo destrucción. Volviendo a leer el verso 1 del capítulo 7, retrocediendo en las lecciones, dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Esto tenía un propósito, de que estos 4 vientos de la tierra que se refieren oriente, occidente, norte y sur, que no soplasen sobre la tierra, se les impide, se les detiene por un momento, porque hay un propósito. Los ángeles, estos 4 ángeles, son siervos de Dios que han sido enviados para cumplir con un deber que les ha sido asignado. Dice el versículo 2, a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Recuerden, hermanos, estoy retrocediendo, haciendo un repaso, una recordación de lo que estudiamos hace 7 capítulos atrás. Ahorita estamos en el capítulo 14. Ahora, ¿cuál era la comisión de estos 4 ángeles? Hacer daño a la tierra y al mar, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Pero qué se les dijo? Se les dijo que detuvieran los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. O sea, pues, que todavía no iniciaran su poder de hacer daño a la tierra y al mar. El objetivo era sellar a los fieles de Dios, a esos 144,000, para que ellos no fueran a perecer o a sufrir como consecuencia de esa destrucción, de ese daño que se le iba a hacer a la tierra. Ahora, dice, vi también, verso 2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Este quinto ángel que se menciona aquí tiene el sello del Dios vivo, el sello con el cual van a ser estampados o sellados los hijos de Dios para que ellos puedan estar protegidos del daño que se le va a hacer a la tierra y al mar. Verso 3. Lo que le dijo el quinto ángel a los 4 ángeles fue esto: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Y cuántos son esos siervos de nuestro Dios?
que van a ser sellados 144,000. No hagáis daño, les dice el ángel, el quinto ángel. No hagáis daño hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Recordemos, la función de estos 4 ángeles, de estos 4 vientos, era hacer daño. ¿Y cuál es el número de los que van a ser sellados? Lo dice el verso 4. Oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 144,000. Recordemos, Apocalipsis es un libro de símbolos, de figuras. No podemos tomar nosotros el número 144,000 literalmente. Hay un grupo religioso que lo toma literalmente y enseña, predica que son solamente 144,000 los que van a ir al cielo. Pero recordemos que este número 144,000 significa el número completo del pueblo de Dios. Si usted quiere volver a recordar el uso del número, lo invito, hermano, para que entonces visite nuestro canal en YouTube o mi página web, El Ancla del Evangelio, y ahí está la lección del capítulo 7, en donde hemos desarrollado de una manera más amplia el significado del número 144,000. Volviendo entonces nosotros al capítulo 14 donde nos hallamos, nos dice que el Cordero está sobre el monte, de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ese fue el sello que colocó sobre ellos, un sello de protección, este quinto ángel del cual estábamos leyendo en el capítulo 7. Ahora, versículo 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Un maravilloso crescendo de música vino de la gran hueste, ahora representada como en el cielo. Recordemos, en el capítulo 7, estos 144,000 están en la tierra. Por eso se le dijo a los 4 ángeles que todavía no hicieran daño, mientras se sellaban a los escogidos de Dios. Ahora ya los estamos viendo nosotros en el cielo. Estos 144,000 están cantando ya en el cielo. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era de arpistas que tocaban sus arpas. Verso 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ya no están en la tierra, ya están en la Jerusalén celestial. Recordemos, hermanos, que en el capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipsis, estudiamos nosotros acerca de ese trono. Porque dice que cantaban un cántico nuevo delante del trono. Recordemos la figura que utilicé en esa ocasión para entender lo que nos decía ya Juan en su revelación en el capítulo 4 y capítulo 5. En ese capítulo 4 nos dice que el trono está en el cielo y en el trono uno sentado. Y el que está sentado en ese trono es el Padre, que ustedes ven ahí en la imagen con una P bien grande en letra roja. Y alrededor del trono, 4 seres vivientes.
Y también alrededor del trono, siguiendo a los 4 seres vivientes, están 24 ancianos. No vamos a entrar en detalle nuevamente porque esto lo estudiamos ya hace meses atrás, cuando estuvimos un buen número de clases estudiando ese capítulo 4 y capítulo 5 con respecto a todos los detalles que se nos dan allá acerca del trono y todo lo que rodea a ese trono. Y dice aquí, cantaban un cántico nuevo delante del trono. Nadie puede aprender esta canción o este cántico, excepto aquellos que han sido comprados por la sangre de Cristo y redimidos de la tierra. Llegará el momento en que todos los santos serán redimidos de la tierra y vendrán al monte de Sión y al Cordero. Verso 4. Estos son los 140, disculpen que se me trabó la lengua. Los 144,000, nos dice en el verso 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Quiénes son estos 144,000? Bueno, lo dice ahí. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Si este número es literal, los 144,000, entonces, hermanos, no solamente se sigue que son judíos, sino que también son célibes. Porque dice aquí que no se contaminaron con mujeres. Quiere decir que si seguimos interpretando el número de una manera literal, las mujeres están excluidas del número 144,000. Porque dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. En otras palabras, si seguimos tomando el número de manera literal, solamente son hombres solteros, hombres célibes, porque dice no se contaminaron con mujeres. Pero recordemos, esto es simplemente simbólico. En el capítulo 13, recordemos, hermanos, que el capítulo 13 habla de 2 bestias. Una sube del mar, recibe la autoridad del dragón, y luego hay otra segunda bestia, llamada también el falso profeta. ¿Y cuál era la función de esa segunda bestia o el falso profeta? Que los moradores de la tierra adoraran a la primera bestia. Aquí cuando habla de que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. El símbolo de ello es que se mantuvieron puros de la fornicación espiritual del culto pagano. No estuvieron dispuestos a rendirle culto al emperador. Cuando estudiábamos el capítulo 13, recordando nuevamente, hablando de la segunda bestia, dice en el verso 12 y Apocalipsis 13:12, que esta segunda bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Aquellos que no estuvieron dispuestos a adorar a la primera bestia, el lenguaje que nos utiliza a nosotros es no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. En otras palabras, se mantuvieron puros de la fornicación del culto al emperador romano. William Barclay, en su comentario del Apocalipsis,
recordando lo que estudiamos nosotros del capítulo 13 sobre esta primera y segunda bestia, dice, este pasaje trata del poder de la segunda bestia, la organización establecida para imponer el culto al emperador. ¿Qué tenía que hacer la segunda bestia? Imponer la adoración al emperador. Wright Summers, en su comentario, leíamos nosotros, la segunda bestia queda identificada como la comune o como el concilio, establecido en Asia Menor para forzar a la gente a que practicara la religión del Estado. Esta organización era un cuerpo oficial que tenía a su cargo el sostenimiento de la religión oficial y una parte de su deber era obligar a toda la gente a rendir homenaje a la imagen del emperador. Por eso dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y dice la segunda parte del verso 4, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. En otras palabras, mantienen la fidelidad de la fe al obedecer los mandamientos del Señor. No solamente son eso, sino que también nos dice, estos fueron redimidos de entre los hombres. ¿Cómo fueron redimidos? Bueno, la Biblia nos dice que Dios los compró con la sangre de Jesucristo. En el capítulo 5 habíamos leído nosotros en el verso 9 y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Fueron comprados. Estos 144,000 fueron comprados, fueron rescatados, fueron redimidos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Con un propósito. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ahora, esto no quiere decir que fueran un grupo selecto en el cielo, sino que eran un grupo selecto en comparación con todos los demás de la humanidad. Se dieron a sí mismos en forma de ofrenda de sacrificio como primicias para Dios. Recuerden que en el Antiguo Testamento la instrucción era de que en sus cosechas lo primero que saliera, las primicias, era la ofrenda que se le daba a Dios como sacrificio. Bueno, aquí nos está hablando de esto. Estos santos eran absolutamente leales al Señor, separándose de los enredos del mundo para hacer sacrificios vivos para Dios. Llegamos ahora al versículo 5. Y dice Juan, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ellos se mantuvieron puros de la influencia de Satanás y de sus aliados. ¿Quiénes eran los aliados de Satanás? La primera bestia y la segunda bestia. Por eso nos dice que son sin mancha delante del trono de Dios. Entramos ahorita, hermanos, a la segunda parte, a la segunda división de este capítulo 14. A partir de este momento se nos va a hablar de 3 ángeles y cada uno de ellos tiene un mensaje. Vamos a mirar el mensaje del primer ángel, el evangelio de salvación. Y con él vamos a concluir nuestra lección de hoy. Próxima semana vamos a ver el mensaje del segundo, del tercer ángel y una voz de advertencia de parte de Dios. Dice en el versículo 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel,
que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Como dije hace un momentico, una serie de 3 proclamaciones angelicales anuncian la caída del centro de influencia del paganismo y el tormento que espera a quienes adoran a la bestia. El capítulo 13 habla del sufrimiento que tendrían que experimentar aquellos que no adoraran la bestia. Ahora se nos va a hablar del tormento que van a experimentar aquellos que adoraron a la bestia. O sea, pues, se intercambian los papeles. Capítulo 13, sufrimiento de los fieles de Dios por no adorar a la bestia, por no recibir la marca de la bestia. Capítulo 14, el juicio y el tormento que les espera a todos aquellos que adoraron a la bestia. Hay una palabra aquí que nosotros encontramos, hermanos, en el Evangelio, en el libro del Apocalipsis, y es la palabra evangelio. Es la única aparición de esta palabra en cualquiera de los escritos de Juan. Juan escribió el 4º evangelio, pero cuando usted lee el evangelio de Juan no encuentra la palabra evangelio ahí. Juan escribió 1ª, 2ª y 3ª de Juan, y usted no encuentra en esas cartas la palabra evangelio. La única vez que encuentra la palabra evangelio en los escritos del apóstol Juan es aquí, en el libro del Apocalipsis, capítulo 14, y solamente una vez en este versículo 6. La palabra evangelio viene de este término griego. El diccionario del señor Vine, diccionario griego del señor Vine, nos explica. En el Nuevo Testamento denota las buenas nuevas del reino de Dios y de la salvación a través de Cristo, que debe ser recibida por la fe sobre la base de su muerte expiatoria, su sepultura, resurrección y ascensión. Pero tengamos presente lo siguiente, hermanos. Este evangelio que dice aquí el versículo 6, es un evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. No es un evangelio especial. No es un evangelio diferente. No es otro evangelio bajo ninguna circunstancia. Recordemos que el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 1, antes de leer el verso 8, recuerdo lo que dice el verso 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Cuando Pablo escribió la carta a los Gálatas, hizo una advertencia con respecto a aquel que venga con un evangelio diferente. Dijo en el verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Mas si aún nosotros, queriendo decir Pablo, si un apóstol o un ángel del cielo. Bueno, aquí estamos leyendo en el versículo 6 del capítulo 14 de Apocalipsis, dice Juan, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Qué había advertido el apóstol Pablo en Gálatas 1? Que si un apóstol o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Este evangelio eterno, que lo trajo este otro ángel para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, no es otro evangelio. No es un evangelio diferente.
No es un evangelio especial o un anuncio del evangelio por un ángel para estos tiempos. Estamos escuchando personas hoy en día, aún predicadores en el mundo religioso en general, diciendo que vienen con un nuevo evangelio. Bueno, este evangelio de este ángel que nos menciona el versículo 6 no es un evangelio diferente, sino que es el evangelio eterno, el evangelio formulado en la mente de Dios antes del comienzo de los tiempos, señalado por los profetas y resumidos en Cristo, como lo dijo el mismo Pablo en Romanos capítulo 16, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Este evangelio eterno, en particular, hablado por este primer ángel, porque son tres los que van a hablar en este capítulo 14. Este evangelio eterno en particular, hablado por el primer ángel, es un llamado para que todo el mundo tema a Dios. Leamos lo que dice el versículo 7, diciendo a gran voz. ¿Quién? Ese primer ángel. En ese evangelio eterno que está proclamando, dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El evangelio, el mensaje de este evangelio eterno proclamado por el ángel es, primero, temer a Dios y darle gloria. Temerle a Dios, no temerle al emperador, no temerle a César, no temerle a aquel que es el representativo del imperio romano. Recuerden que el capítulo 13 decía que la segunda bestia, el falso profeta, su función era obligar la adoración a la primera bestia, pero bajo coacción, bajo temor, que el que no adorara a la bestia no iba a recibir la marca de ella y por lo tanto no iba a poder comprar ni vender. Entonces era bajo coacción, bajo temor eran llevados ellos a adorar a esa primera bestia. Pero en este evangelio eterno, el mensaje de este evangelio eterno proclamado por el ángel es: no le teman a César, no le teman al emperador, témanle a Dios y denle gloria. Primera parte del mensaje. Y la segunda, porque la hora de su juicio ha llegado. La caída del imperio, la caída del centro de influencia del paganismo era inminente y había llegado el momento del tormento que aguardaba a los adoradores de la bestia. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad, dentro del mensaje de ese evangelio eterno, es adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esta es la primera parte, hermanos, de este capítulo 14. El Cordero y los 144,000 sobre el monte de Sión. Son los vencedores, no los derrotados. Al principio se veía ante el mundo persecutor, ante el imperio persecutor, que los perdedores eran los seguidores de Dios.
Ahora se ha dado vuelta a la hoja y ahora los que van a empezar a sufrir son los que habían sido los persecutores. Y los perseguidos empiezan a verse como los finales vencedores y triunfadores en este conflicto que se nos habla en el libro del Apocalipsis. Recuerden, hermanos, si usted no ha tenido la oportunidad, se ha perdido algunas de las lecciones o quisiera refrescar lo que hemos venido estudiando en lecciones previas, puede usted visitar el canal en el Ancla del Evangelio en YouTube o puede visitar nuestra página web en la internet, elancladelevangelio.org, donde hemos venido colocando nosotros las grabaciones, los videos de toda esta serie de lecciones.